Hola amigos, continuamos viendo términos de Go y en este vídeo vamos a ver Honte, Usote, Zokusu y Zokusugi. Honte es el movimiento apropiado en una situación determinada. Es la jugada adecuada, aunque a veces pueda parecer lenta o simple. Es una jugada sólida que asegura una posición dejando pocas o ninguna debilidad. Usote es lo contrario de Honte. Puede parecer buena, pero es un error. No funciona, y si el adversario juega correctamente, ocasiona pérdidas. Tiene semejanza con Jamete, pero la mayoría de las veces Usote es simplemente un error. Zokusu significa jugada vulgar. A veces equivale al término Aji-Kesi, aunque Zokusu no siempre conlleva Aji-Kesi. Zokusugi tiene un significado semejante a Zokusu, jugada vulgar o movimiento vulgar. Zokusugi es mal estilo, y la mayoría de las veces es un movimiento incorrecto que estropea la línea de juego correcta. En este ejemplo, la jugada correcta para las negras es este punto. Es una jugada Honte. La posible continuación para blancas sería ahí. Las negras responden así. Y blancas deben venir a por esta piedra. Y la secuencia acaba en Sente para las negras. Aquí hay que tener en cuenta que las blancas no pueden jugar ahí, puesto que viene una secuencia muy conocida en la cual las blancas sufren una gran pérdida. Las negras hacen este movimiento, sacrifican una piedra. Aquí. Y las blancas colapsan. Si defiende aquí. En esta posición no vale jugar esta, hay que venir aquí. Y las negras acaban en Sente. Por lo tanto, en esta posición, Honte. Y la jugada contraria, Usote, sería esta. Las negras vienen ya directamente a capturar las dos piedras y blanco no defiende aquí, sino que primero da Atari, defiende, ahora viene aquí y las negras deben venir a capturar esta piedra, acabando en Gote. Esto no se puede dejar así, hay que jugar aquí y las negras acaban en Gote. Esa es la jugada correcta. Honte, aunque parece lenta, pero es la mejor. Este es otro ejemplo típico de jugada Honte. Es turno de negras. Las negras quisieran jugar aquí, puesto que con este movimiento las blancas consiguen bastantes puntos, pero el movimiento correcto es Honte. Aquí se asegura el grupo que ya vive y se evitan problemas en el futuro. De jugar aquí, ahora las negras no tienen ni un solo ojo y van a sufrir un ataque bastante duro. Depende del contexto, ese ataque puede ser mayor o menor,
pero en cualquier caso, este es el típico movimiento Honte. También es un movimiento típico Honte el que se produce en esta secuencia cuando las blancas invaden Sansan. Ahora, cuando blanco juega Hane, negro bloquea, blanco defiende, y el movimiento Honte, que generalmente siempre hay que hacer, es aquí. Depende un poco del contexto exterior, pero en la mayor parte de las veces hay que jugar este movimiento Honte. Otro movimiento Honte muy interesante es este. Parece un movimiento lento, pero aporta una gran seguridad al grupo negro. Además ejercen influencia sobre el centro del tablero y dan mucha fuerza a las negras. De omitir este movimiento, las negras sufren un ataque que puede empezar así o así, de manera que las negras van a sufrir para estabilizar su grupo y vivir. En esta posición es turno de blanco y debe defender ese corte, puesto que crearía problemas al dividir a las piedras blancas. Se podría defender de esta forma, pero deja que negras jueguen ese kikasi. Se podría defender así, pero después de este Hane, ahí queda un punto de corte o malayi jugando ahí. La jugada correcta es Honte, que es justamente aquí. Defensa sólida, evitando cualquier tipo de problemas. Esta es la jugada Honte. Cuando las blancas juegan Kakari, si negro responde de esta forma, es habitual jugar esta secuencia, que es Yoseki. Las blancas han estabilizado su grupo y las negras se pueden extender por arriba. Sin embargo, si en lugar de jugar esta, las negras juegan una pinza, ahora este movimiento de blanco sería Sokusu. Puesto que negras juegan ahí, no hay espacio suficiente para estabilizar el grupo y blancas deben saltar. En esta posición, en lugar de Sokusu, que es un error, las blancas pueden ya saltar directamente o jugar una contrapinza por ahí o por ahí. Es un error porque se priva a las blancas de no existir ese intercambio, se priva de la posibilidad en el futuro de poder invadir en Sansan. Por eso a este movimiento Sokusu a veces se le relaciona con Ajikesi, porque se pierden opciones para el futuro. Esa es la pérdida que origina ese movimiento. Vemos aquí el movimiento Zokusugi. Es turno de blancas, deben capturar esas dos piedras para hacer el segundo ojo y vivir, y el movimiento vulgar Zokusugi es aquí. Es cierto que las dos piedras negras están perdidas, no se pueden defender, puesto que aquí en vez de 2 se pierden 4, pero no es el movimiento correcto. Este es el movimiento vulgar, Zokusugi. El movimiento correcto es aquí. Las negras están perdidas, no pueden tomar, y blanco tiene la posibilidad de capturar una piedra más ahí. En cambio, jugando aquí,
se pierde la posibilidad de capturar esa piedra y además deja como enorme amenaza de Ko para el futuro jugar aquí, que obliga a las blancas a capturar ya las dos piedras. Es un movimiento sencillo de ver, pero que marca una diferencia importante. Este es el movimiento vulgar, Zokusugi, y este sería el movimiento correcto. Espero que todos estos comentarios hayan sido útiles. Hasta la próxima.